Bienvenido sea a un nuevo servicio de adoración y con una reflexión que le invita a ver la Misión Cristiana Bautista Jesús, Esperanza y Vida. Si es la primera vez que nos visita, puede ver el resto de material que tenemos en nuestro canal, suscribirse y activar la campana de notificaciones para que siga recibiendo nuestros videos puntualmente. Y si ya ha venido, con mucho gusto le volvemos a recibir. El día de hoy comenzaremos entonando un canto. Se titula Maravilloso Dios. Cantémosla desde corazón. La letra de este le aparecerá en su pantalla. Maravilloso Dios, tú permaneces siempre fiel. Tu gloria y tu poder llenan mi vida de tu ser. Sosténme con tu amor, con la victoria y tu perdón. Desde mi corazón te canto hoy. Maravilloso Dios, tú permaneces siempre fiel. Tu gloria y tu poder llenan mi vida de tu ser. Sosténme con tu amor, con la victoria y tu perdón. Desde mi corazón te canto hoy. Desde mi corazón te canto Ahora hagamos una adoración a Dios por medio de la lectura de su palabra. El día de hoy abriremos nuestras Biblias en el último evangelio, en el de Juan. Este es uno de los más hermosos, ya que Juan era un discípulo muy sensible que siempre vio a Jesús desde el ángulo de un maestro muy amoroso y de un maestro que también era el Hijo de Dios y era Dios. Lo comenzaremos por el capítulo 6 y leeremos tan solo los versículos 25, 26 y 27. Esta lectura también la haremos junto con usted y la letra aparecerá en su pantalla. Con respecto a esta lectura tendremos un mensaje de parte de nuestro hermano pastor. Sin nada más que decir, adelante. Y hallándole al otro lado del mar, le dijeron: Rabí, ¿cuándo llegaste acá? Respondió Jesús y les dijo: de cierto os digo que me buscáis, no porque habéis visto las señales, sino porque comisteis el pan y os saciasteis. Trabajad, no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece, la cual el Hijo del Hombre os dará, porque a este señaló Dios el Padre. Que el Señor les bendiga, nos da mucho gusto de tenerlos nuevamente aquí para otra predicación más de nuestro canal Jesús, Esperanza y Vida, la Misión Bautista en Aguascalientes. Estamos reflexionando sobre las cosas que Jesús hizo en su ministerio previo a la crucifixión. Y el domingo pasado hablamos acerca de la sanidad, ¿verdad? Que Jesús sanaba a muchas personas y que nosotros debemos de buscar la sanidad espiritual y física, una sanidad integral en nuestra vida, porque de nada sirve estar muy sanos e irnos al infierno. Necesitamos una vida eterna más que una vida sana aquí en la tierra. Y hoy vamos a tocar otro punto acerca de las cosas que hacía Jesús, y esto es que hacía prodigios y milagros. Así que les pido que por favor oremos y le pidamos a Dios su palabra y su mensaje para nuestra vida. Padre Santísimo, te damos gracias porque tú, Señor, nos has permitido reunirnos por este medio y escuchar tu palabra
meditar en ella. Y hoy te queremos suplicar que por medio de tu siervo, tú des un mensaje de exhortación, de bendición y de edificación a todos los que me escuchen. Te pido perdones nuestros pecados, nos libres de todo mal, limpies nuestro corazón y nos ayudes a estar siempre concentrados en tu mensaje. En el nombre precioso de Jesucristo. Amén. Muy bien, vamos a ver estos milagros, estas señales o prodigios que Jesús hacía. El primer milagro que Jesús hizo está registrado en el Evangelio de Juan y se llama las bodas de Canaán, así le han puesto ahí las Biblias como título. Ahí vemos cómo Jesús convierte agua en vino. Estamos hablando de un vino que en realidad es un jugo de uva un poco fermentado naturalmente. Pero en este caso Jesús incluso dice, es que todavía no es mi tiempo. Digamos que fue un poquito forzado o un poquito empujado a hacer este milagro. Pero estamos hablando más bien de los milagros que ya se sucedieron más adelante en su ministerio, ya cuando iba a terminar prácticamente su ministerio aquí en la tierra. Y pues vemos que él incluso resucitó personas que estaban muertas. El más famoso pues fue su amigo Lázaro. Pero ¿qué está mostrando Jesús con esta resurrección de personas que ya habían muerto? Que Él tiene poder sobre la muerte y que Él en la cruz del Calvario iba a vencer la muerte de manera que las personas pudieran resucitar incluso, e incluso Él mismo lo dice, ¿verdad? En Juan 6:39 dice, y esta es la voluntad del Padre que me envió, que todo lo que Él me diere, no pierda yo nada, sino que lo resucite en el día postrero. Entonces todos los creyentes verdaderos van a resucitar con Cristo. ¿Cuándo? En el día postrero, o sea, en el fin de los tiempos. Ahora, esa resurrección no va a ser como la de Lázaro, que resucitó y luego otro día después se murió. Y esta vez ya no volvió a resucitar físicamente, pero sí resucitó espiritualmente, o va a resucitar, como dice aquí la palabra, ¿verdad? Que todos los que estemos en Cristo vamos a hacerlo. Otro de los prodigios que hizo Jesús es que Él echó fuera diversos espíritus malignos o demonios de varias personas. De esta manera nos damos cuenta que Él tiene autoridad no solamente sobre la muerte, sino también sobre el reino de las tinieblas. Y ante Jesucristo, dice la palabra, se doblará toda rodilla y todos confesarán que Él es el Señor. Hay una cosa curiosa, cuando los demonios eran expulsados de las personas, porque Jesús así les mandaba, les decía sal de él o sal de ella, ellos pedían permiso. Por ejemplo, en Mateo 8:31 dice que los demonios le rogaban a Jesús diciendo, si nos echas fuera, permítenos ir a aquel hato de cerdos. Ellos querían tener un cuerpo físico o estar, poseyendo un cuerpo físico, y en esta ocasión le dijeron a Jesús que por lo menos les dejara estar en ese hato de cerdos, es decir, en esa multitud o ese grupo de cerdos que estaban ahí paciendo. No debemos de dudar ni por un minuto que Jesús tiene toda autoridad y todo poder sobre el mundo espiritual. A veces mucha gente tiene miedo y dice, ay, no quiero que se me aparezca un espíritu, un fantasma o cosas de esas. Pero ¿saben a quién más bien nosotros debemos temer? A que Dios nos pida cuentas de las cosas malas que hacemos. Ahí sí tenemos que tener miedo. Pero si nosotros estamos en una vida santa, en una vida recta delante de Dios, tratamos de seguirlo de todo corazón y sobre todo Jesucristo está en nuestro corazón porque ya lo invitamos a entrar. Entonces no tenemos que tener miedo o de estas cosas, ¿verdad? Sí existen, la Biblia lo menciona, existen espíritus malignos, existen demonios, existen potestades
y gobernadores de las tinieblas, dice ahí, pero Jesús nos está mostrando en su ministerio que Él tiene poder sobre todo esto y que incluso siendo Él Dios, estos seres, estos entes espirituales tienen que obedecer a Cristo en todo lo que Él diga. No voy a mencionar todos los prodigios que hizo Jesús, pero sí me llama la atención otro de ellos, que es en una ocasión que tenía que pagar Jesús y sus discípulos un impuesto, un peaje para pasar a un cierto lugar. Y Jesús le dijo a Simón Pedro, dijo, ve al mar y echa el anzuelo, y el primer pez que saques, tómalo y ábrele la boca y hallarás un estatero. Ese estatero era una moneda que valía por los 2 dracmas que le estaban pidiendo para entrar, pero para cada persona. Es decir, era el equivalente exacto a lo que tenían ellos que pagar para entrar. No sabemos cómo esa moneda llegó a la boca del pez. Quizá alguien la tiró al mar, se le cayó unas horas, unos días antes. O quizás Dios mismo lo puso ahí. El asunto es que el pez fue un instrumento de Dios para hacer ese milagro ese día. Y así a veces nosotros, pues Dios nos puede utilizar como bendición, como instrumentos para llevar alguna bendición o algún milagro incluso. Quizá tenemos cargando un problema, una vivencia, una enseñanza, y en algún momento quizás Dios usa eso que nosotros tenemos para sus fines. Aunque sea algo que quizá nosotros pensamos que sobra o que no debería estar ahí, como una moneda en la boca de un pez, pues no debería de estar ahí. Así es que esta moneda Jesús la obtiene para demostrar que Él tiene poder sobre la naturaleza y sobre las riquezas materiales y naturales. Cuando nosotros tengamos una necesidad, ya sea monetaria o física o material, podemos recurrir a Dios y pedirle en oración que Él, de una manera sobrenatural, nos ayude cuando nosotros no podamos hacer nada al respecto, ¿verdad? Si nosotros podemos trabajar para conseguir el dinero, pues Dios va a decir, mejor trabaja. Pero si es algo que es imposible que lo consigamos nosotros físicamente, podemos incluso pedirle a Dios porque Él es dueño de todo. Por ejemplo, en el Antiguo Testamento, en el profeta Ageo 2:8 dice, mía es la plata, mío es el oro, dice Jehová de los ejércitos. Vean cómo Dios nos enseña que Él es el dueño de todas las riquezas materiales. Jesús también caminó en el mar y en otra ocasión hizo desaparecer una tormenta muy grande que estaba haciendo que la barca donde Él estaba con sus discípulos estuvo a punto de hundirse, de naufragar por esa tormenta tan grande. Y aquí Dios nos muestra que Jesús tiene poder sobre el clima y sobre los elementos naturales incluso. Es más, tiene poder sobre la gravedad y sobre el agua, y así fue como Jesús caminó sobre ella. En otras ocasiones Jesús multiplicó la comida. Hay un momento, un pasaje muy famoso en la Biblia en donde Jesús da de comer a 5,000 personas, pero no eran 5,000 solamente, eran 5,000 hombres, 5,000 varones. Faltaban todas las mujeres y los niños también que estaban ahí reunidos. Al hacerse tarde, la gente que seguía a Jesús pues no tenía que comer, y Jesús le dijo a sus discípulos, denle ustedes de comer. Sin embargo, esto era algo imposible para ellos. Ellos les dijeron que había un muchacho que traía 5 panes y 2 pescados. Él los ponía Este muchacho ponía estos peces y pescados a disposición de Jesús como una ofrenda. Quizá él nunca dijo, esto va a alcanzar para todos, pero dijo, bueno, esto que yo tengo lo comparto. Y Jesús, en vez de decirle que pues, no le iba a alcanzar, que consiguieran más,
etcétera, pidió que se sentaran y los discípulos los sentaron en grupos, como Jesús les dijo. El Señor bendijo la comida y milagrosamente cuando empezó a repartir para cada uno de los grupos, resulta que la comida alcanzó para todos y no solamente eso, sino que sobraron 12 canastas con pedazos. Si esto no es un prodigio o un milagro, yo no sé qué cosa es. Jesús hizo este milagro a partir de un poco de comida que el muchacho donó. No lo hizo desde cero. Aunque para Jesús seguramente es perfectamente posible crear algo desde cero, porque así lo hizo en Génesis. Aquí quería mostrarles que su gran poder se manifiesta cuando nosotros ponemos algo, aunque sea pequeño, de nuestra parte. En este caso, era todo el lonche que este muchacho traía. Dios no va a hacer que se conviertan las personas milagrosamente, por ejemplo. Incluso esto sería contravenir su propia disposición. Cada hombre tiene libre albedrío y debe decidir si obedece o ama a Dios por su propia decisión. Además, también ha dispuesto que los creyentes sean quienes deban predicar el Evangelio. Entonces, si nosotros ponemos un poco de nuestra parte y comenzamos a predicar, así sea una o a 2 personas, Cristo va a multiplicar ese esfuerzo y eso poquito o mucho que pongas como ofrenda a Él, Dios puede usarlo para bendición y multiplicarlo conforme Él quiera. Bueno, hasta aquí hemos visto algunos prodigios que Jesús hizo. Pero ¿saben qué? Hay un inconveniente, un problema con los milagros y señales que Dios hace. Que la gente luego comienza a buscar a Jesús solo por interés. Jesús mismo lo declaró ahí en el texto que leímos. De cierto os digo que me buscáis no porque habéis visto las señales, sino porque comisteis el pan y os saciasteis. Es decir, la gente buscaba a Jesús por la comida y pensaba que asistiendo a los lugares donde Jesús estaba predicando, Él iba a multiplicar así los panes como vimos hace un momento. Y hoy en día, desgraciadamente, no ha cambiado mucho. Hay muchas personas que se acercan a Jesús, pero no porque quieran entregarle su vida o porque quieran ponerse a sus pies para servirle a Jesús o para servir a la iglesia, sino que quieren ver si Él les puede hacer algún milagro, una señal o un prodigio en su propia vida. Ahora, no es que esté mal pedirle cosas a Dios, incluso Jesús nos insta siempre diciendo, pedid y se os dará. O sea, pidan y yo les voy a dar, pidan las cosas en mi nombre y Dios las hará, etc. Hay muchas ocasiones en que dice que pidamos, pero si lo único que queremos con Dios es que nos dé cosas y nosotros no traemos nada para ofrendarle, nada para darle, me refiero a mi vida, mi servicio, mi tiempo. Es decir, el problema es que solamente vengamos a Jesús para pedirle o esperando algo a cambio, pero no para ofrecerle, no con un corazón arrepentido o lleno de gratitud y entrega a Dios. Ese es el problema en realidad. También hay personas que se acercan a Jesús no con fe, creyendo que Él es el Hijo de Dios, que ha venido al mundo a salvarnos de nuestros pecados, sino mucha gente se acerca a Jesús con incredulidad. Hay quienes ponen todo lo que dice la Biblia en tela de juicio y dicen, no, esto quizá no es cierto, o tal vez sí es cierto, pero yo no lo creo, o yo no me voy a fiar ya de las cosas que vienen en ese libro que es la Biblia. Y curiosamente, estas personas también le piden prodigios, pero para probarlo,
o para ponerle una trampa a Jesús. Por ejemplo, leamos Mateo 12, del 38 al 39, donde dice: entonces respondieron algunos de los escribas y de los fariseos, diciendo: Maestro, deseamos ver de ti señal. Él respondió y les dijo: la generación mala y adúltera demanda señal, pero señal no le será dada sino la señal del profeta Jonás. Jesús no hizo señales ante ellos porque ellos decían: si hace una señal, entonces ahora sí voy a creer. Y si no la hace, pues sabré que es impostor y que no es el Mesías, como él dice. Entonces Jesús no cayó en la trampa, y al contrario, les dijo: no les será dada porque esta es una generación mala y adúltera. Son personas que solamente están fijándose en lo malo, que están buscándole algo malo a Jesús, están queriendo culpar a Dios de sus problemas, etc. Y no están buscando a Dios con un corazón sincero. ¿Por qué dice Jesús que la señal que se les dio fue la del profeta Jonás? Bueno, en ese momento no se iba a dar, se iba a dar después, cuando él llegara a ser crucificado, porque recordemos que el profeta Jonás estuvo en el vientre del pez 3 días y luego fue expulsado, ¿verdad? Pero Jesús iba a ser sepultado durante 3 días, al tercer día iba a resucitar. Así que esta es la señal de Jonás. Y aun cuando él murió y después resucitó, los incrédulos siguieron siendo incrédulos después de su resurrección, aún viendo que había temblado, que se habían roto los sepulcros, que habían resucitado personas incluso, que se había roto el velo del templo de arriba hacia abajo, y aún así no creyeron en Jesús. Es decir, se les dio la señal del profeta Jonás, sin embargo, no creyeron. Recordemos lo que dice Hebreos 11, ¿verdad? Dice: pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay. Si pudiéramos comprobar al 100% la existencia de Dios, entonces nuestra fe no tendría ningún mérito. Si pudiéramos ir a un laboratorio y decirle: a ver, demuéstrame que Dios existe, y ahí pudieran hacerlo, entonces ya nuestra fe pues sería vana totalmente. Juan 20:19 dice Juan 20:19 dice: bienaventurados los que no vieron y creyeron. Porque es muy fácil creer cuando hay una señal, hay una clave. Porque es muy fácil creer cuando hay una señal clara e inequívoca. Pero nuestra fe, cuando es probada, cuando sufrimos por ser cristianos, allí es difícil creer. Cuando no vemos el fruto de nuestro trabajo, por más que trabajemos en el Señor. Cuando en vez de gratitud por nuestro esfuerzo o por favores realizados, recibimos traiciones o disgustos, o hay personas que ya no nos quieren, aun cuando les hacemos el bien, entonces decimos: Señor, ¿qué pasa? Y nuestra fe es probada. Entonces, aunque Dios puede hacer muchas señales, quizá a veces no hace las señales porque en su voluntad, que es sabia y perfecta, está el no hacer la señal. Aquí vemos como conclusión que Jesús mostró diversas facetas de su deidad mientras estaba aquí en la tierra, que tiene el poder sobre la enfermedad, sobre las riquezas materiales, sobre los recursos naturales, e incluso sobre los demonios y todas las demás entidades de las tinieblas. Y aunque Jesús realizó una amplia variedad de prodigios y señales, no deberíamos buscar a Jesús solamente por eso, para recibir favores o milagros de Él. Más bien debemos acercarnos a Dios con un corazón humilde,
contrito y humillado, dispuestos a aprender de Él y a ponernos a sus pies con nuestros dones, nuestros recursos, con nuestro tiempo. Y así podemos decir, como lo hizo Isaías: heme aquí, envíame a mí. Yo quiero trabajar para ti, yo quiero ser útil en tu obra. Yo quiero orar para terminar esta predicación. Así que le pido que por favor cierre sus ojos conmigo. Bendito Padre Celestial, gracias porque hoy hemos reflexionado sobre estos hechos que sucedieron y que están registrados en tu Biblia. Te pedimos, Señor, que nosotros pongamos en nuestro corazón estas verdades y que sepamos que Jesús tiene poder sobre todas las cosas, ya que tú le diste a Él toda autoridad sobre todo lo que existe. Gracias, bendito Dios, por tener este momento de reflexión de tu palabra. Te rogamos que tú bendigas a todos los que están oyendo y que si alguien tiene algún problema, tanto en su familia, como en el trabajo, como de dinero o cualquier otra cosa, Señor, tú seas quien obres poderosamente en su mente y su corazón. Tú les des guía, les des discernimiento espiritual y les ayudes a salir de esos problemas. Pero en especial quiero pedirte, Señor, que esas personas acepten primeramente a tu autoridad, tu poder, y acepten a Jesucristo como Señor y Salvador. En el precioso nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. Bueno, pues me pongo a sus órdenes aquí en la misión Jesús, Esperanza y Vida en Aguascalientes. Si usted vive aquí en la ciudad, puede visitarnos. Si no es así, puede escribirnos y con gusto le atenderemos. Que el Señor le bendiga y nos vemos muy pronto.